Entonces lo que vamos a hacer primero va a ser estudiar lo que sería el concepto de cuádrica en un espacio afín. La diferencia es que ahora ya no vamos a trabajar en nuestro espacio proyectivo, sino volvemos a los espacios afines. Es decir, sea, normalmente solíamos escribir X mayúscula, un espacio afín, que sabemos que esto es un abuso de notación porque el espacio afín no es solamente el conjunto X, su conjunto de direcciones y su correspondiente aplicación punto, punto, flechita, que me lleva puntos, elementos del X, en elemento del X flechita, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tener nuestro X, haciendo ese uso de notación, nuestro espacio afín. Entonces vamos a ver cuál es el concepto de una cuádrica afín o una cuádrica en el espacio afín, ¿de acuerdo? Va a ser también un par, es decir, tenemos que una cuádrica afín va a ser también un par que va a tener un cierto conjunto C y una cierta, vamos a llamarlo clase de phi minúscula, donde lo que nos interesa es determinar quién es cada una de esas dos cosas de nuestro par. La cuádrica es todo el par, a que muchas veces hagamos un abuso de notación y llamamos cuádrica al conjunto C, que es lo que va a ser la imagen. Pero son las dos cosas, tanto la aplicación o ese conjunto de aplicaciones como el conjunto de puntos que verifican ciertas condiciones. Pues esta cuádrica afín lo que va a verificar es que mi conjunto clase de phi, por así decirlo, va a ser un conjunto de todos los múltiplos ρ por phi, tales que, por un lado, ¿quién es phi? Ah, pues phi va a ser una aplicación que va de x por x en k, que es lo que vamos a llamar una forma. El libro la llama biafín. Bueno, por ponerle un nombre, puede decir que es una forma bilineal, pero entre espacios afines en lugar de entre espacios vectoriales. Biafín. Venga, pues ya está. Nos quedamos tan panchos. Y el ρ es simplemente un escalar distinto de cero, porque estamos tomando también todos los múltiplos de estas formas biafines, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ¿cómo actúa cada una de estas formas biafines? Realmente me da igual tomar un múltiplo, sino ¿quién es el phi realmente? Ah, pues cuando yo hago phi de un elemento, vamos a ponerle p, y un elemento q, lo que tenemos en cuenta es que si yo tengo un cierto sistema de referencia cartesiano en nuestro espacio phi, que es como el análogo a la base en el espacio vectorial, yo puedo calcular de este punto P las coordenadas respecto de ese sistema de referencia cartesiano R. Pues vamos a llamar a las coordenadas del punto P respecto de R, vamos a llamarlo por ejemplo x1, x2 hasta x sub n. Y vamos a llamar coordenadas del punto Q respecto de ese sistema de referencia cartesiano R, va a ser unas coordenadas y su 1, y su 2 hasta un cierto y su n. Y aquí en ambos casos con R, sistema de referencia cartesiano. Lo importante es que la diferencia que hay a la hora de trabajar con estos elementos, si llamamos a esto por abreviar un poquito x rayita, y a esto lo llamamos y rayita, si puedo mover entonces esto, me ha pegado mucho. ¿Lo pilla? Oh, ahora se mueve todo menos eso. Vaya. Voy a borrar directamente mejor. Voy a poner simplemente R sistema de referencia cartesiano. Entonces, nos acordamos de que a la hora de trabajar en el espacio phi lo que hacemos es colocar un 1 delante. Es decir, esta forma biafín tiene un 1 en la primera componente, luego es cierto que aparece las coordenadas X, todo esto traspuestas, porque oficialmente las cosas son, o bueno, los elementos son vectores columnas. Si soy muy preciso tenía que poner aquí traspuesto y traspuesto, ¿no? Y lo voy a multiplicar por una cierta matriz y luego voy a colocar el elemento con un 1 y luego el Y.
Es decir, que el modo en el que vamos a trabajar es igual, va a tener una cierta matriz, solo que tenemos un 1 en la primera componente. Esa es la única diferencia que tenemos ahora con estos elementos. Lo importante es que la matriz A, esta matriz que aparece aquí, va a ser la que va a caracterizar no solo la forma biafín, sino también a la cuádrica. Es decir, esta matriz se llama matriz de la cuádrica afín. Y resulta que es una matriz simétrica. Y realmente llamamos matriz de la cuádrica afín simplemente a la matriz de la forma phi correspondiente. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una suposición, es que como nosotros queremos trabajar con matrices que tengan un poco de chicha, vamos a pedirle que, hombre, que la correspondiente aplicación lineal phi flechita sea no nula. Porque si fuese la nula, entonces todo me lo lleva al cero y no hay nada que hacer. Entonces hacemos una suposición que es que supongamos que la matriz A flechita correspondiente, que es la submatriz que me queda de lineal primera fila y primera columna, hombre, que esto no sea la matriz nula. Lo podemos poner así como un tita para decir, es que si fuese la matriz nula, pues no hay mucho que hacer porque todo me lo lleva al cero. Entonces, pues no es interesante. ¿De acuerdo? Y la segunda parte que nos interesa caracterizar es este conjunto C, que es lo que llamamos nosotros imagen de la cuádrica, y que normalmente haciendo un abuso de notación solemos decir simplemente la cuádrica es la C. No, la cuádrica no es la gráfica. Pero por hacernos unidad de comportamiento solemos identificarlo. Pues ese conjunto C va a ser el conjunto de puntos afines, es decir, de puntos P de nuestro espacio afín X, tal es que la imagen phi de P y P, aplicado al mismo punto, es justamente 0. Y recibe el nombre de imagen de la cuádrica. Y lo que decimos es que, igual que ocurría en proyectiva, muchas veces realizamos el abuso de notación de llamar cuádrica a lo que sería el conjunto C, que es la representación gráfica o la imagen de la cuádrica. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que ya tengo este concepto de cuádrica fin, nosotros aquí estamos trabajando en proyectiva. Hemos metido el espacio fin porque ya hemos visto anteriormente que hay una forma de relacionar el espacio fin con el espacio proyectivo. Y esa forma era mediante algo que llamamos nosotros la completación del espacio. Bueno, realmente aquí tengo una especie de subconjunto, porque este C no deja de ser un subconjunto de puntos de X. Entonces, si tengo un subconjunto de mi espacio fin, tendría sentido plantearme si puedo hacer la completación proyectiva de ese espacio fin X, también la puedo hacer de algún subconjunto suyo. Lo que pasa es que como ese subconjunto no es un subconjunto cualquiera, sino algo que he llamado cuádrica afín, vamos a ver si puedo plantear el concepto de completación de una cuádrica afín a la parte proyectiva. Llevármelo de algún modo de vuelta al proyectivo. Y vamos a ver que si es posible y me va a permitir definir dos nuevos tipos de cuádricas asociadas a una cuádrica afín. Por una parte la parte proyectiva y por otra parte lo que sería la parte del infinito, porque había una especie de relación importante entre el espacio proyectivo cuando hemos completado el afín con un cierto subespacio característico que era el hiperplano del infinito. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esas relaciones. Es decir, vamos a estudiar ahora las cuádricas proyectivas pero que están asociadas a una cuádrica afín. Lo que vamos a hacer va a ser comenzar en el espacio afín. De ahí queremos ir al proyectivo. Es decir, queremos ver las cuádricas proyectivas asociadas a una cuádrica afín. Epa, afín.
Entonces, para ello, ¿con qué vamos a comenzar? Pues con nuestra cuádrica fin. Para ello, partimos de los siguientes ingredientes. Vamos a tener, por un lado, un conjunto R, que vamos a denotar mediante un cierto punto origen O, que no es el 0, que es O, que se puede confundir con un 0, una cierta base B, y ojo, esto no estamos hablando en el espacio proyectivo, sino en el espacio fin X. Por lo tanto, esto es un sistema de referencia cartesiano de nuestro X. Que nuestro X es un espacio fin. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar también con nuestra cuádrica, es decir, C clase de phi va a ser una cuádrica afín. Entonces, con estos elementos, ¿qué va a ser o cómo puedo pasar a la parte proyectiva? Bueno, pues definimos la completación proyectiva, que va a ser una nueva cuádrica. Vamos a ponerle al conjunto de puntos C tilde y a esa extensión vectorial que yo hago de la parte phi le vamos a poner phi corrito por relacionarlo con la parte de extensiones vectoriales mentalmente. Igual, he definido esto, que es un par de cosas, que lo que quiero es que sea una cuádrica proyectiva. Entonces tengo que ver quién es el conjunto C tilde y quién es el conjunto de aplicaciones phi gorrito. Si defino esas dos cosas, y efectivamente se trata de un subconjunto del espacio proyectivo, y la clase efectivamente de unas formas bilineales, voy a tener entonces una cuádrica proyectiva, pero a partir de la cuádrica fin correspondiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, el phi gorrito lo único que va a hacer es que si tenemos un cierto, vamos a llamarlo X gorrito, y un cierto Y gorrito, lo vamos a definir como el elemento X traspuesto, vamos a poner flechita porque a mí me gusta ponerlo como vectores, por el elemento A. Y todo eso lo multiplicamos por el Y. ¿Quiénes son este X y este Y? Van a ser simplemente el X gorrito, va a ser coger el elemento X0, X1 hasta X sub n. Y el Y gorrito es coger el elemento Y sub 0, Y sub 1 hasta Y sub n. Donde estamos trabajando con la misma notación en el sentido de que cojo un punto P, cojo un punto Q y llamo X a las coordenadas respecto de ese sistema de referencia cartesiano. Ahora, el problema es que en el espacio fin le añado un 1 a la primera componente. Entonces, el elemento con el que estoy trabajando sería 1 por x1, x2, x3 hasta x sub n. En la parte proyectiva, la extensión vectorial lo que hace es que la primera componente la convierte en x0 en lugar de un 1. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia que tenemos aquí. ¿Vale? Pero lo que estamos indicando es que la matriz que tiene asociada la extensión vectorial phi gorrito es justamente la misma que la matriz que tiene asociada la forma biafín phi. ¿De acuerdo? ¿Y quién va a ser entonces el conjunto C tilde? El conjunto C tilde, que sería la imagen de la cuádrica proyectiva, es simplemente el conjunto de puntos donde el phi gorrito de un elemento, me da igual que lo llamemos clase o clase, que pongamos P y P, o que pongamos, si queremos aquí, X gorrito y X gorrito, que cuando lo hacemos para un elemento, que eso sale 0. Lo estamos escribiendo aquí de forma abreviada. Hemos dicho que había una nueva cuádrica, es decir, esto es una cuádrica proyectiva,
pero no es la única cuádrica que puedo asociar a una cuádrica afín. Vamos a tener un nuevo concepto que es el concepto de cuádrica del infinito. Es decir, también podemos definir la cuádrica del infinito, asociada a nuestra cuádrica afín como C, le ponemos como su índice infinito, y la clase por distinguir le vamos a poner phi flechita. ¿Dónde? ¿Quién es cada uno de esos elementos? Pues mira, es que resulta que el phi flechita lo que hace es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que trabaja con el x flechita y el y flechita, y lo que me devuelve es x traspuesto por el a por el y. Solo que ahora, ¿quiénes son esos elementos x flechita? El x flechita, como es vectorial, le hemos puesto flechita por verlo o por asociarlo, va a ser simplemente la primera componente, no la coge. Es decir, componentes x1, x2 hasta x sub n. Trabajamos con vectores. Y el y flechita va a ser el x, el y sub 1, el y sub 2 hasta el y sub n. ¿De acuerdo? La matriz es la misma. Lo único que estamos viendo es los elementos con los que estamos multiplicando aquí. Que una vez tiene un 1 en el afín, otra vez tiene un x0 en la parte de la completación y otra vez no pongo nada, sino que estamos trabajando en la parte vectorial, que es esta cuádrica del infinito. Porque no poner nada es como decir que la primera componente es un 0. Y que x0 sea 0 me está dando esta parte del infinito. Es decir, observemos que hay una relación entre esas cuádricas. Y es que la relación es que la cuádrica afín, que no es la cuádrica afín, sino la imagen de la cuádrica, pero lo que nosotros llamaríamos cuádrica afín de forma informal, es justamente coger la completación proyectiva, C tilde, y cortarlo con tu espacio afín X. Mientras que la cuádrica del infinito es simplemente coger tu completación proyectiva C tilde y cortarlo justamente con el hiperplano del infinito X infinito. Que este simplemente hacer x0 igual a 0. Por lo tanto, lo que tenemos es que la C tilde lo puedo interpretar como a la cuádrica C afín le añado la parte del infinito. ¿De acuerdo? Podemos estudiar las distintas relaciones que hay entre cuádrica afín, completación proyectiva y la cuádrica del infinito. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos estos conceptos y nosotros queremos realizar una clasificación, realizamos los mismos pasos o el mismo proceso que habíamos hecho con las cuádricas proyectivas. Primero, podía relacionar las cuádricas proyectivas con la aplicación importante que eran las homografías. En la parte del espacio afín, las cuádricas afines me interesa relacionarlas con las aplicaciones importantes que eran las afinidades o los automorfismos afines. Bueno, pues vamos a ver cómo se relacionan y cómo cambian las matrices de las cuádricas correspondientes. Es decir, voy a poner también una definición igual que hayamos hecho en la última parte. Definición. Sea h, que va de x en x, que sea un automorfismo afín. Y vamos a coger una P clase de phi que sea una cuádrica afín. Entonces, se define la cuádrica transformada
por H como una cuádrica que llamamos H de C, coma, y ahora viene la clase, y la clase aparece ese phi, pero compuesto con, igual que en proyectiva, H-1, H-1, que esto es el par. ¿Y qué simboliza cada cosa? Vamos a ver quién es ese conjunto y los elementos. Realmente esto ocurre exactamente igual, es decir, cuando nosotros escribimos phi compuesto H-1, H-1, aplicado como son automorfismos afines, aplicado a un par de puntos afines P, Q, lo que estamos haciendo aquí justamente es hacer la aplicación biafín aplicada a H-1 de P, H-1 de Q. Esto es lo que simboliza esta notación abreviada. Pero es que además puedo relacionar, como esto también va a ser una cuádrica afín, tendrá su correspondiente matriz y tiene su correspondiente ecuación, que la ecuación es la que hemos visto aquí inicialmente, que era esta ecuación que tengo aquí, realmente ecuación cuando lo iguale a 0. La matriz, la A, ¿cómo la relaciono si está interviniendo un automorfismo afín? Es que resulta que los automorfismos afines también tienen una cierta matriz asociada. Entonces, si llamamos H a la matriz de nuestra afinidad o de nuestro automorfismo afín y llamamos A la matriz de la cuádrica afín de clase de phi, entonces, ¿cuál es la matriz de la cuádrica transformada? Simplemente va a ser H-1 traspuesta por A por H-1. Esta va a ser la matriz de la cuádrica transformada. ¿De acuerdo? O sea que puedo irme a matrices equivalentes aquí realmente. Están conjugadas a través de la matriz de este automorfismo H. Bueno, pues vamos a estudiar entonces cuando cuádricas afines pueden ser equivalentes y tenemos la misma definición que en la parte proyectiva. Podemos interpretarlo o bien con la existencia de ese automorfismo afín o bien con la existencia de nuestro sistema de referencia cartesiano, es decir, dadas dos cuádricas afines, vamos a ponerle C clase de phi y a la otra, por ejemplo, C' clase de phi prima, decimos que son equivalentes si el libro seguramente, como trabaja con cuádricas afines, diría afínmente equivalente. Cuando sean cuádricas proyectivas, lo yo diría proyectivamente equivalente por ponerle el apellido y hacer más hincapié, ¿no? Pero tenemos dos definiciones alternativas. Definición número 1. Utilizamos la existencia de esa transformación. Es decir, bueno, pues si yo soy capaz de encontrar H que vaya de X en X, que sea un automorfismo afín que transforme una en la otra. O, vamos a poner aquí el O para que quede claro, porque no es que sea esto y lo otro, sino también lo podemos interpretar con
la analogía de esos sistemas de referencia proyectivos que aquí son sistemas de referencia cartesianos. Es decir, si existen un R y un R' que sean sistemas de referencia cartesiano, tales que nosotros llamamos matriz de la cuádrica realmente a la matriz que tiene esta forma biafín phi. Pues simplemente que la matriz respecto del sistema de referencia R de nuestras formas biafín phi coincida con la matriz respecto del sistema de referencia R' de la forma biafín phi'. Lo mismo es que lo mismo. ¿Vale? Una vez que hemos visto esto, vemos que hay equivalencia entre cuádricas afines también. Entonces a lo mejor, si yo soy capaz de llegar, empiezo en unas cuádricas, pero llego o bien a la misma matriz o bien a la misma ecuación, realmente se trataban de la misma cuádrica, por así decirlo. La pregunta es cómo podemos clasificarlo. Antes de clasificarlo, vamos a ver la relación que hay entre cuádricas afines y cuádricas proyectivas. Que tenemos un teorema de clasificación que lo que nos va a dar ya es la pista definitiva para poder estudiar ya forzosamente esa clasificación que vamos a hacer bien de cuádricas afines, bien de cuádricas proyectivas. Queremos determinar primero el comportamiento que tienen estas cuádricas afines en base a las proyectivas. Y es que, dadas dos cuádricas C clase de phi y C' clase de phi', que sean cuádricas afines, tenemos que por hacer un poquito de uso de notación, vamos a poner C gusanito C' para indicar que la cuádrica C phi es afinmente equivalente a la cuádrica C' clase de phi'. ¿De acuerdo? Que esto significa, si estas dos cuádricas son afinmente equivalentes, pues vamos a poder caracterizarlo del siguiente modo. Sí y solo sí. Por un lado, he visto que puedo irme a la parte proyectiva, ¿verdad? ¿Con qué? Con la completación proyectiva. Pues lo que quiero es que si llamo C gusanito arriba a la completación proyectiva de la cuádrica afín C y llamo C' gusanito a la completación proyectiva del C', pues quiero que estas dos cuádricas proyectivas sean también equivalentes. Y también tiene que ocurrir, porque había otra cuádrica asociada, que es la cuádrica del infinito. Pues la cuádrica del infinito, C infinito, también tiene que ser proyectivamente equivalente a la cuádrica del infinito C'. Resulta entonces que para estudiar la equivalencia de cuádricas afines, lo único que tengo que hacer es estudiar la equivalencia de cuádricas proyectivas. Lo que pasa es que en lugar de una, de dos. De la completación proyectiva y de la cuádrica del infinito. Pero si obtengo información sobre el comportamiento de esas dos cuádricas proyectivas, soy capaz de estudiar o de obtener información sobre la equivalencia de las cuádricas afines. Y con esta información vemos que en realidad clasificar o ponerle nombre y apellido a las cuádricas afines únicamente necesita de ponerle nombre y apellido a las cuádricas proyectivas. Y eso es lo que vamos a hacer ya por último en esta asignatura.